Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde que puede vernos a través del www.ecotvpanamá.com. Como lo anunciábamos, tenemos en la mesa de Eco 360 al diputado Pedro Miguel González, fiscal de la causa contra Alejandro Moncada Luna en la Asamblea Nacional. Buenas noches, diputado. Buenas noches. Gracias por estar acá. Me gustaría empezar viendo un video o un clip de un video de lo que decía Alejandro Moncada Luna y lo que le decía a Pedro Miguel González cuando empezaban estas investigaciones. Adelante. Yo sí les reitero que ustedes estén pendientes porque yo voy a presentar dentro de mis posibilidades, porque ahí una de las jueces por lo menos dijo algo de que es muy lógico. O sea, ella hizo un voto razonado porque es obvio que yo dentro de mi casa, encerrado en un arresto domiciliario, yo no puedo desarrollar una buena defensa. Y yo tengo una defensa, yo voy a probar mi inocencia. Y yo quiero ver después qué va a decir Pedro Miguel González cuando yo compruebe todo detallado. ¿Qué dijo Pedro Miguel González No, cuando creo que los yo hechos- pruebe mi inocencia? Dijo. los hechos hablan por sí solos. Yo creo que él tenía en ese momento todo el derecho para hacer sus argumentaciones y tratar de defender su posición. El primer punto que me gustaría tocar con usted, creo que desde que se anunció el acuerdo ha habido todo tipo de reacciones, discusiones, opinión pública, debates apasionados, otros técnicos. ¿Por qué un acuerdo, diputado González? Sabemos que la ley lo permite, las leyes de procedimiento penal permiten la posibilidad de un acuerdo. ¿Por qué un acuerdo y por qué no el proceso hasta el final? Bueno, habría que analizarlo desde dos perspectivas, ¿no? Yo interpreto que desde la perspectiva de la defensa, porque le resultaba más conveniente llegar a este acuerdo que arriesgarse a ser condenado a una pena mucho más alta, en peores circunstancias. Desde la perspectiva de la Fiscalía, por muchas razones. El tema de la economía procesal. Sabíamos que con un acuerdo, si estaba enmarcado dentro de ciertos parámetros, esto es que se reconociera principalmente el delito de enriquecimiento injustificado, y si se establecía una sanción que fuese lo suficientemente ejemplar como para satisfacer el anhelo de la ciudadanía de que prevalezca la justicia y la certeza del castigo, entonces habríamos cumplido con nuestro propósito. Nosotros siempre sentimos que teníamos un caso muy, muy sólido y que cuando la defensa pudiera corroborar dentro de la teoría del caso de la Fiscalía todas las evidencias que habíamos recabado, deberían estar en disposición de llegar a un acuerdo de esta naturaleza. También está el aspecto de la incertidumbre que en un escenario político como lo es el órgano legislativo, ya tenemos la experiencia de lo que ocurrió con el proceso del magistrado Faúndez, en el que obtuvimos una mayoría, pero no una mayoría calificada. Correcto. Para la condena. Podría darse también un veredicto de esta naturaleza en circunstancias dentro de un proceso acusatorio público en el que, como nunca antes en la historia, la ciudadanía panameña podía ver las interioridades de lo que ocurrió y quizás si la Asamblea no hubiese estado en la suficiente sintonía con el resto de la ciudadanía, hubiésemos podido entrar en una situación de crisis institucional sin precedentes en la historia del país. Créeme que esa fue una de las principales razones por las que decidimos abrir la posibilidad. Y si se enmarcaba dentro de estos parámetros que yo he señalado, entonces darle viabilidad a un acuerdo, y creo que al final fue lo que se impuso. O sea, dentro de ese conjunto de factores que influyeron en la toma de la decisión o en el convencimiento, ahora hablando de la Fiscalía, no de la Defensa, para ir por el camino del acuerdo, la incertidumbre que podía generar el voto en el Pleno fue un factor preponderante, predominante. Y se lo pregunto por lo siguiente, porque, y tal vez es una pregunta relacionada,
Eso es lo que prevén nuestras normas de procedimiento especiales para este tipo de casos. Juzgando a un magistrado de la Corte, tiene que ser el Pleno quien al final vota si condena o no condena. Pero, o sea, también es difícil pensar en que un fiscal, y tal vez estoy usando más el ejemplo de la justicia ordinaria, ¿no? Cuando el Ministerio Público avanza un proceso, que un fiscal prefiera saltarse al juez porque no hay confianza en el juez. ¿No confirma eso que el sistema mismo es el que no funciona? No, yo creo que el sistema funciona y lo estamos demostrando con el acuerdo. O sea, la certeza del castigo, nadie está por encima de la ley, hay una sanción que puede ser considerada ejemplar. No todo lo que hubiesen querido algunos sectores de la sociedad, pero sí lo suficiente como para que prevalezcan estos conceptos. Yo creo que el sistema funciona, pero también está enmarcado dentro de este sistema penal acusatorio uno de los principios que lo motiva, que lo inspira, es el principio de la economía procesal. Correcto. Nosotros le hemos ahorrado a este país, con este acuerdo, al menos 2 meses más de una gran incertidumbre también, ¿no? de recursos. No, y yo estoy seguro, porque por lo que se dio en la audiencia de imputación y en las audiencias subsiguientes, que tenían quizás menos importancia que la de imputación, que cuando se hubiese dado esta audiencia de acusación y posteriormente la audiencia intermedia en la práctica de las pruebas, que habría sido prolongadísima, algunos las calculábamos en 2 semanas, otros en 3 semanas, continuas, por una gran cantidad de testigos y de evidencias que teníamos de pruebas que teníamos que practicar, que el país habría estado paralizado, con todas las consecuencias económicas que ello habría conllevado. Y después de haber desarrollado todo esto, existía siempre un gran riesgo, un pequeño riesgo, pero siempre un riesgo de que el resultado hubiese sido contrario a lo que la inmensa mayoría de los panameños pudieran estar aspirando en ese momento. Y creo que un resultado negativo habría podido provocar una crisis institucional enorme, sin precedentes, que pudiera haber hecho colapsar el sistema. Y eso en buena medida nos llevó. A mí, particularmente, me habría gustado mucho ir a cada una de estas audiencias, demostrar el trabajo que hizo un equipo profesional, un trabajo que creo que es histórico, que podrá ser digno de estudio incluso, por la rapidez, la eficiencia, la eficacia con la que se pudieron recabar tantas pruebas. Habría sido interesante poder ir a este proceso, claro, en el que los panameños no estamos muy acostumbrados, porque es un sistema y usted ha caminado por caminos que no han sido recorridos antes. Sistema penal acusatorio aplicado a un procedimiento especial contra un magistrado de la Corte. Es correcto. Tengo que cerrar. Debemos irnos acostumbrando a esto. Y debo decirte, para efectos de docencia, que analizando las estadísticas de lo que ha ocurrido en los 3 años y tanto de aplicación de este sistema en provincias centrales, el 90% de los casos se resuelve a través de acuerdos. Cuando regresemos del cambio, vamos a seguir con Pedro Miguel González, alcance del acuerdo y los otros delitos y lo que sigue. Ya volvemos. ECO 360.